Estamos acá para pensar la década del 2010 al 2020 y tenemos el placer de recibir a los dos productores ejecutivos de televisión más importantes que son parte del grupo Turner, que como ustedes saben contempla al CDF, a Chilevisión y a CNN. Está con nosotros Sergio Nakasone, director regional de desarrollo de contenido de Turner y también el productor ejecutivo de los mega hits Pasapalabra, y podemos hablar el señor Carlos Valencia para poder dialogar acerca de estos 10 años. Carlos, ¿qué imagen te trae a la memoria esta década? En términos profesionales, hay dos o tres, una negativa y dos positivas. Entre las negativas está cuando hicimos Amazonas, un reality, lo hicimos hace ya harto tiempo, y íbamos en un bote camino a la grabación en una tribu, los Bora, y escuchamos por la radio decir, hay que sacar a los chilenos de acá, aunque sea con armas blancas. Nos vamos a juntar en la plaza y empieza una cosa que nosotros decimos aquí, corren riesgo nuestras vidas y hay que arrancar. Y hay que avisar a los jefes de que hay que arrancar, hay que dejar los equipos. Eso fue muy fuerte. Y en términos positivos, Nico Gavilán, cuando ganó el premio más grande en la historia de la televisión chilena, más de 400 millones de pesos, y la primera alfombra roja, que siento que ahí dejamos algo para la televisión, porque finalmente después otros canales tomaron el festival y se sigue haciendo esto ya como un día más de festival. Entonces creo que ahí hicimos un pequeño aporte en términos televisivos para algo que va a continuar. Sergio. Sí, yo también voy a dar dos imágenes, una positiva y la negativa. La positiva, primero voy a hacer un flashback. La positiva de la década pasada claramente fue el final de Protagonistas, cuando había un pic de 63 puntos estaba el programa, y en el momento preciso en que Valero y compañía cerraron ese programa, yo miré al director al lado y dije, disfrutá este segundo, este momento, porque no lo vamos a vivir nunca más. Esa es la imagen de la década pasada. Y la que termina ahora, la que va del 2010 al 2019, claramente la imagen positiva es Mundos Opuestos. También cuando terminamos Mundos Opuestos, una mega producción, también miré en este caso a otro director, Mirko, y le dije, disfrutemos esto porque tampoco lo vamos a volver a vivir, también por la sensación concreta y real de que uno siempre busca techos televisivos o techos profesionales, y cuando terminamos Mundos Opuestos, sinceramente sentí que era el techo, que era muy difícil superar eso, porque hacer algo insuperable tiene que ver con circunstancias que uno no maneja. Y en ese caso era el formato, la posibilidad de hacerlo, el momento, el casting, y sinceramente siento que uno sabe cuando algo es insuperable. Tomo desde ahí el concepto de Mundos Opuestos, que fue un reality de clases. O sea, de alguna manera había una casa que tenía recursos y la otra que no los tenía. Y hago link también con Año Cero, reality con que comenzaste la década que comienza, reality con que comienza la década que está terminando, que es un reality que integra historia dentro de sus contenidos también. Entonces el entretenimiento comienza a cambiar su forma, ¿no? Esa es una de las claves de la década. Empieza a tomar otras temáticas. ¿Qué piensas? Sí, totalmente. O sea, nosotros veníamos de 1810, que también tomaba la historia del pasado. En Año Cero fuimos futuristas, y después en Mundos Opuestos combinamos el pasado, una vida de prehistoria, con el futuro, digamos, ¿no? Y claramente, pero la inspiración básicamente el reality a veces uno ya lo usa como lugar común, pero olvida el término, reality es realidad. Y el reality, si no acompaña lo que está pasando, ya sea, y en nuestro caso la inspiración era la ficción. O sea, nosotros llegamos a Año Cero, a Mundos Opuestos, o antes a 1810, claramente por lo que estaba pasando en el cine, lo que estaba pasando en las series. Hoy todo el mundo mira series, pero en el momento el gran inspirador de Año Cero fue Lost. Y entonces claramente uno va acompañando las tendencias y va acompañando y también entendiendo lo social. Pero entrando un poco en Mundos Opuestos, lo que pasaba en ese momento, me acuerdo perfecto que el gran miedo era nosotros exacerbar las diferencias sociales. Y la verdad, yo siempre, por más que hace 13, 14 años que vivo acá, me sigo sintiendo un outsider y miro con respeto a la sociedad chilena. Y quizás desde esa situación de outsider me da menos miedo. Y acá, en ese momento decíamos, no, pero nosotros justamente esta diferencia entre el que tiene todo y el que no lo tiene,
vamos a jugar con eso y la meritocracia va a ser que el que gane, el que hace bien las cosas, cambie de mundo, digamos. Y en los realities nosotros buscamos entretener, no dar mensaje, pero ese concepto de meritocracia, que el traspaso entre mundos, que ahí se hacía de una semana a la otra y que en la realidad no pasa, fue finalmente que nos permitió superar esa barrera o ese prejuicio de que nosotros íbamos a exacerbar las diferencias. Se vuelve más sofisticado el entretenimiento tomando en cuenta ese punto y también aparece un nuevo producto, el cual tú eres protagonista, que es la creación de algo que ha quedado en la historia, que es la Gala de Viña, como estábamos comentando. Eso también permitió que muchas figuras de esta farándula, de este entretenimiento, se sofisticaran, ¿no? Sí, la Gala de Viña yo creo que marca un antes y un después, incluso para el propio festival, porque le da un día más de festival. Entonces se dan cuenta que un excelente negocio porque el festival iba 6 días, que partía el domingo al lunes, nosotros hacíamos la gala el viernes, entonces teníamos un festival que duraba 10 días y extendía el verano para la municipalidad. Y este festival esta gala, partió porque nosotros hacíamos primer plano. A propósito de lo que decía Naka, el mejor momento de primer plano era cuando Naka le iba bien. Porque nosotros seguíamos el lado B de la historia de sus personajes, de los reality, y de verdad se producía una simbiosis de que nosotros les promocionábamos el reality a ellos nos entregaban excelentes personajes a nosotros y nos iba muy bien. Sobre eso mismo, bueno, tú eres el histórico productor ejecutivo de primer plano y también aprovechaba mucho. ¿No? Bueno, hablábamos antes fuera de cámara, para el reality Amor Ciego, me acuerdo de una anécdota que ellos fueron porque no se filtrara justamente, fueron a grabar la final a Francia, a París. Nosotros nos enteramos, mandamos una periodista a París en los tiempos que había plata en la tele, hoy día ya nos dejarían mandarla al aeropuerto con suerte. En ese tiempo podíamos mandarla a Francia y entonces yo me comunico con la producción, se comunica conmigo y dicen, Carlos, estamos grabando la final. O sea, pucha, yo le digo, le encuentro toda la razón, entonces hagamos algo, porque yo ya mandé a la periodista. Entonces, dame algunos minutitos. Entonces, mira, ya, Notre Dame, vamos a estar a las 12, graba de 12 a 12:05, después déjanos grabar a nosotros. Y así fuimos llegando a acuerdos. Y después, bueno, en esos tiempos ya se hacían más locuras que ahora. Ahora no podríamos hacer lo que hacíamos en ese tiempo, pero después nosotros decíamos, vea la final de Amor Ciego en primer plano, no se la pierde. Tiramos la música de Amor Ciego. Y nada, y así con Naka millones de anécdotas, porque casi todo tu reality fueron exitosos. O sea, ustedes se telefoneaban. No, mira, yo voy a contar el trasfondo de esta historia. Yo al principio me escapaba y claramente tenía filtraciones en el equipo, entonces estando en Francia, en París, nos escapábamos, pero claro, las citas eran en los lugares emblemáticos, Torre Eiffel, Notre Dame, el Sena, entonces claramente nos encontraban. Pero después... también en un momento la periodista era muy matea, muy incisiva y terminé yo grabándole, porque dije, déjame grabar, dame la cámara y te lo grabo yo. Qué bueno, eso no lo sabía. Eso ni él lo sabía, porque se me metía en plano, me cortaba las escenas, entonces la agarré y le dije, mira, dame, yo te lo grabo, pero no te metas. Y claro, ahí surge esto. Mandamos a Daniela Cerda, que era así, muy, muy buena periodista y además catete, y sabíamos que iba a conseguir algo. Oye, sobre eso mismo, aparece la figura de Edmundo Varas. Sí. Y también aparecen otras figuras sobre los dating shows, a propósito de Amor Ciego, como Junior Playboy, que el 22 de mayo de 2011 debuta en un programa que se llama 4020 de Canal 13, que lo dirige Corbalán, Ignacio, y comienza a hacer una ruta que termina pasando desde los comerciales, desde ser una figura popular, aprende a manejar el Transantiago y acaba hace pocos días de subirse en el caballo de Plaza Italia. Ahí hay un relato de cómo las figuras del espectáculo pasan a ser parte de una televisión que entre el 2000 y el 2010 se democratiza, ¿no? ¿Qué es lo que piensan acerca de eso? A ver, yo siento, vos bien lo decís, los realities lo que hacen es democratizar la televisión, a veces para mejor y a veces para peor, pero sí abre la puerta a mucha gente, digamos que antes no entraba, y el tema que hacen los realities en todo el mundo básicamente es que una persona que el 1 de enero es desconocida, el 2 de marzo es una celebridad, digamos, ¿no? Con la velocidad que crece, a veces con la misma velocidad decrece, y esta democratización claramente permite que aparezca muchas personas, que crece la farándula, se retroalimenta, y creo que en cierta forma es bueno. Es malo quizás a veces lo que se le critica a los realities es lo que pasa después, pero creo que hay que quedarse con lo bueno porque
Después los realities claramente evolucionan y lo último que nos toca hacer es MasterChef, donde cuando el reality o el show de telerrealidad tiene un objetivo o tiene un camino como es la cocina, claramente ahí la ecuación se transforma y básicamente cuando hay un hilo conductor que es algo que puede, el participante puede canalizar su vida, hay fenómenos como el de Nacho Román, como el de la Naná, como Daniela Castro, etcétera, etcétera, como personas que a partir de que entran a MasterChef o entran hoy al Discípulo del Chef, la vida les cambia y esa vida que les cambia no está necesariamente ligada a la televisión, está ligada justamente a algo más vocacional. Sobre eso mismo, ¿sienten de que en los últimos años la televisión cerró las puertas a esas ideas? ¿Se transformaron en un programa de competencia que de reality? Con la desaparición de Primer Plano, que se perdió también. Es interesante pensarlo. Sí, estaba quedándome con algo, te respondo al tiro de eso, que tenía que ver con la gala, que fue lo que me preguntaste anteriormente. La gala, yo creo que poca gente sabe que es el programa más visto del año. Es mucho más visto que un día de Festival de Viña. Por lo mismo es un gran negocio para todos. Todos ganan. Ganan los rostros, ganan los auspiciadores, ganan por rating el canal de televisión. ¿Qué harían ustedes, y aquí les paso a ustedes este año? Porque nosotros, hace 2 años atrás, hubo los incendios y nosotros hicimos desfilar a los bomberos, se subastaron algunos de los vestidos que pasaron por la gala, pero tengo la impresión de que hoy día en el escenario país, hacer esa gala es mucho más difícil. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que, esto es una perspectiva personal, la gente necesita evadirse. Ahora, indudablemente dentro de esa evasión van a suceder cosas. O sea, van a haber actos. De alguna manera es lo que pasa en Plaza Italia, donde, claro, hay choques entre la policía y las personas, pero también hay arte y hay manifestaciones pacíficas. O sea, vamos a ver un evento que va a... Yo creo que no solamente va a ser cubierto esta vez por los medios de comunicación tradicionales, sino también por todo el mundo de las noticias. Porque lo que va a suceder alrededor de eso, si se llega a pasar, va a ser increíble. O sea, no, creo que puede llegar a ser inédito e incontrolable. Incontrolable. Ahora, ese yo creo que es el punto que se perdió con todo lo que sucedió esta década. Si las décadas anteriores eran más de control o de saber a dónde ir, yo creo que esta década abrió una puerta a puede suceder cualquier cosa. Entropía. A ver, yo respecto a la gala lo que siento es que hoy la palabra que tiene que primar es empatía. Y empatía no con la situación social. Entonces veo difícil hacer una gala que en la situación que está hoy, digamos, por una cuestión de... O tendría que ser una gala con un tono muy distinto, digamos, ¿no? Porque justamente, repito, una cosa es lo artístico y otra cosa es lo frívolo. Hoy yo creo que lo frívolo sobra. Lo artístico suma, lo frívolo sobra. Ahora, también hay que tomar otro punto. Se canceló la Teletón, que es, junto con la Gala de Viña, una estética y además es un momento en que todos estamos viendo algo. Yo creo que hoy en día está pasando que literalmente estamos dejando de ver cosas, en cierto sentido, y dejar de mirarnos. Y eso es conflictivo, ¿no? Sí, es que la sociedad cambió y la televisión también. O sea, todo lo que estamos hablando hoy día ya no se hace o se hace de otra manera. Ya prácticamente no hay farándula en los canales de televisión. Prácticamente ya no hay policial, muy poquito comparado con lo que había hace 5 años atrás solamente. Reality show no hay. Y tiene que ver diferentes factores. Entiendo, Naka, que reality es caro hacer un reality. Uh-huh. Y hoy día la televisión no tiene los ingresos de antes porque hay otras plataformas. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. Y esta democratización que se hacía en la farándula y en los reality va a tener que ser tomada de otra manera. Porque ya de la manera que lo hacíamos anteriormente no se puede hacer. Sí, yo creo que tiene que ver una cuestión de industria, que son proyectos caros y complicados y que ya no son tan sandia calada desde lo comercial, pero tiene que ver con la competencia. Pero también hay que hacer un mea culpa de que el reality, como bien lo dice su palabra, tiene que ser real. Y cuando la gente empieza a ver que los realities no son tan reales, que son maqueteados, que no les creen, entonces también eso atenta contra el formato. Pero en consecuencia yo creo que nada... en la televisión todo es cíclico, tiene tiempos, sale, vuelve de otra forma. Y yo siento que los realities se transforman, van a volver. Y también hay que entender que en esta década, como en ninguna otra, si bien las redes sociales nos acompañan hace mucho tiempo, creo que esta es la década de gran explosión de las redes sociales.
y más allá de las fake news, no hay nada más real que las redes sociales, y sobre todo cuando son videos. Entonces, hoy un reality o cualquier género televisivo que hoy lo que exige la gente es verdad o creerle a las cosas. Entonces, justamente un reality, para ser efectivo, tiene que tener credibilidad. Se podría decir que ocurrió un fenómeno cruzado. El reality como formato se democratizó en las manos de la gente, por eso Instagram crece y uno permanentemente está viendo un programa de televisión en la vida del otro, que no está en la televisión probablemente hoy, por lo menos en el escenario económico en que estamos, por un lado. Y por el otro, las figuras que estaban en la televisión y se enriquecieron en la televisión a través de formatos como Primer Plano, a través de la visita a estos programas de telerrealidad, también pasaron a otro soporte, que es la política. ¿No les parece increíble que, por ejemplo, Longton o Pamela Giles estén hoy sentados en puestos de poder? ¿Qué les hace sentir eso? Ustedes que los conocieron en otras facetas, ¿se lo imaginaron? Es que yo creo que ser conocido te abre muchas puertas. Yo creo que una persona conocida que postula un cargo tiene muchas posibilidades de salir. Katy Barriga, está ahí alcaldesa, incluso suena como hasta presidenciable, y nadie hubiera imaginado eso en los tiempos de Mecano. Entonces yo creo que los que supieron aprovechar bien esos 15, 20, una hora de fama, no sé, y se dieron cuenta que en la política, o tenían una vocación política, por ejemplo, Pamela yo creo que tiene una vocación política, han sabido aprovechar ese camino y imagínate para alguien que no es conocido llegar a una comuna y postular a algo. Tiene que hacer un camino muy largo. Cuando alguien ya es conocido, te abren las puertas de la casa, por último, porque les caes bien, te dan el voto. Entonces yo creo que ellos supieron aprovechar ese. Sí. Y además, repito, yo hablo con mucho respeto porque hace 13, 14 años que vivo acá, pero sigo viendo a Chile desde una posición más desde afuera y con respeto. Pero si comparo, yo siento que los políticos acá están muy lejos de la gente, discursivamente, o sea, y cuando escucho, por ejemplo, Andrés Longton viene de una familia de políticos, pero cuando lo escucho a Andrés, y como lo conozco, siento que tiene una mayor cercanía, que la gente que por X o por B pasó por la televisión tiene mayor cercanía con la gente. A mí me pasa en todo esto que está pasando que en general escucho a los políticos y es como cuando uno escucha al profesor en la universidad. Los escucha lejos de la calle, lejos de... repito, yo creo que uno le hace foco, hay 10 personas que hacen reality y son políticos, como a ver 20 médicos que hacen política. Se hace foco y creo que igual es una minoría. Pero lo que yo sí me llama la atención viendo desde afuera es cuando veo a todos los políticos hablar, siento que me habla un profesor de universidad, no siento que me habla una persona que sabe dónde la gente está parada. Ustedes dos han sido personas que han desarrollado en sus formatos la fama y la exposición. Hoy en día están dedicados a dos temas distintos. Digamos, lo que pasa, palabra mezcla la cultura con el entretenimiento. Esto está dedicado al desarrollo de formatos internacionales, como podemos ver en El discípulo del chef. Sin embargo, en medio hay un hijo que es La Divina Comida, que además involucra a personajes que no estaban acostumbrados a exhibirse en una mesa. Entonces, ese formato como expresión, ¿qué les parece? ¿Le llama la atención? ¿Qué creen que...? Porque es probablemente el gran formato de final de década donde involucra a personas que no estaban acostumbradas a hacer el acto que antes ustedes explotaban en su formato. Y además es también íntimo, es como Instagram. ¿Qué les provoca como productores ejecutivos de formato exitoso esa expresión? ¿Creen que hubo un camino que se desarrolló para eso? Es como Los Simpsons también. Yo creo que hubo un triunfo ahí de la producción, porque cuando yo estaba cuando se habló de ese programa para hacer lo que se hacía en Europa en ese momento. Y el gran temor que teníamos todos era que los famosos abrieran las puertas de su casa. Y finalmente los famosos abrieron las puertas de su casa. Y yo creo que para la gente eso le causa mucha curiosidad. Entre un set de televisión, que es siempre el mismo, y una escenografía que va cambiando y va dependiendo de qué tan bonita es la casa del famoso, o qué tiene la casa del famoso, o qué sé yo, además con 4 escenografías distintas por capítulo, es mucho más atractivo lo segundo. Entonces, yo creo que ahí es uno de los grandes formatos que se ha hecho en la última década. A mí me gusta mucho. Sí, no, yo coincido y creo que tiene algo de lo que pasa en los realities, ¿no? De que la gente se olvida de las cámaras y se abre. Siento que es un gran formato, siento que pasa algo que sabe capitalizar cuando alguien se siente cómodo o lo que está pasando acá. Quizás yo escucho a Carlos y
me motivo con lo que dice Carlos y digo algo que quizás no estaba en mi cabeza decirlo y vos haces una pregunta. Entonces hay una cuestión que también pasa en PH, que es de apertura, y en famosos, que generalmente se restringen, se esconden. También hay que entender todo lo que está pasando. No estoy hablando de la cuestión social, sino de lo que está pasando en los últimos 5 años y lo que nos ha pasado a nosotros con las redes sociales. Cuando aparecieron las redes sociales, creo que todos publicábamos, todos poníamos cosas. Salimos a pasear y lo poníamos. Todos queríamos, en cierta forma, mostrar lo que nos pasaba, en círculos chicos, en círculos grandes. Ahora, yo creo que si uno hace un censo, la mayoría tiende ya no mostramos tanto. O sea, uno se vuelve a cuidar. Entonces, es bueno cuando aparecen formatos como PH o como La Divina Comida, donde la gente se anima a decir cosas que a veces ni siquiera se los dice a las personas que quiere que la rodean en el día a día, digamos, ¿no? Entonces, cuando esos fenómenos televisivos se producen, claramente el contenido empieza a ser muy interesante y muy bueno, digamos. Entonces, la competencia como fenómeno de fin de década, la apertura, el mérito, caso pasapalabra, serían 3 elementos clave en este momento para desarrollar cualquier formato televisivo. Ustedes son expertos. Sí, sí. Y entonces, en 10 años, ¿qué televisión vamos a tener? O sea, yo creo que esto va cambiando muy rápido. Es cosa de ver lo que ha pasado con estos movimientos sociales, que nos han dejado ver qué rostros estaban preparados para algo así. Porque Sí. no cualquier rostro, y bueno, y lo hemos visto, digamos, está preparado para lo que pasó. Se necesitan rostros con calle, rostros informados, rostros empáticos. Entonces, por eso a algunos le ha costado más que a otros. Y yo creo que eso nos lleva a que tenemos que estar mucho más preparados. Yo creo que cada vez esto se va a profesionalizar más. Cada vez el tema de los gastos va a ser más restringido, ¿cachai? Por razones obvias. Y cada vez vamos a necesitar más la creatividad, ¿cachai? Porque yo creo que tiene que ver un poco con lo que pasó este año y con ejemplos como los que tú acabáis de dar, que son un poco de eso, pues son creativos, son Pasapalabra no sería lo mismo sin Julián. El matinal de Chilevisión no sería lo mismo sin Julio César, que es una persona preparada, que está 3 horas, tiene calle y se nota. Entonces, los rostros son importantes, tienen que estar mucho más preparados que lo que están, pero a diferencia de la década de los 80, los 90, la televisión ya no depende de los rostros. Antes un animador te traía el rating. Hoy día puedes tener al mejor animador, pero si la idea es mala, no va a tener rating. Quizá esta crisis decantó en el fin de los rostros y lo que se esperaba hace mucho tiempo, que la profesionalización en torno a esta crisis, es la llegada de los talentos, como le llaman los norteamericanos. La palabra rostro es muy chilena. Sí. Sí, totalmente. No existe en el resto del mundo. No, de hecho, cuando lo nombras no entienden. Y para ti, ¿qué en los próximos 10 años qué va a pasar? Es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar. Yo creo que va a ser una televisión muy dinámica. La televisión yo creo que va a tender tiene que ir muy de la mano de los eventos y muy de la mano de lo que está pasando. O sea, la televisión en vivo yo creo que va a crecer y va a ser relevante. Y, repito, las que logren tener un contenido distinto, exclusivo y local, porque eso es otra cosa. Yo creo que todo tiende a globalizarse. Hoy todos vemos Netflix, vemos Amazon, van a venir nuevas plataformas que van a competir con Netflix y con Amazon, y va a empezar a tener valor lo local. Yo creo que ya estos medios globales están entendiendo, es como un círculo que va y viene. Al principio, si yo me voy más viejo, vos no eras un niño, pero yo crecí viendo series norteamericanas. O sea, lo único que veía era series norteamericanas. Después empezaron a aparecer las teleseries, los programas de comedia. Después con Netflix otra vez volvemos a ver series con el cable, con la irrupción del cable, vuelve un poco las series, con Netflix se acentúa, y hoy si vos ves las políticas de estos grandes broadcasters, están buscando televisión local. Entonces es todo el tiempo, y yo creo que este movimiento va a ser cada vez más rápido, y el desafío para nosotros es lograr hacer contenidos relevantes. Repito, los realities eran fenómenos, sobre todo cuando llegamos a Chile, porque era un país que a nivel espectáculo le faltaban eventos. Tenía Viña, en Argentina, si yo comparo, tenés el fútbol, pero acá el fútbol no era tan relevante y le faltaban eventos
le faltaban figuras y entonces los reality empezaron a generar esa cuestión de que, para que se entienda que ese evento es algo que uno ve y comenta en el día a día. Es como uno cuando ve La Casa de Papel, yo empecé a ver La Casa de Papel porque lo escuché que lo comentaban y no porque me hubiera ido a ver, y como pasa con todas las series. El reality genera eventos. Bueno, hoy cada vez es más difícil por presupuesto, por estas cosas, pero Pasapalabra logra ese evento también. Entonces nosotros tenemos que lograr eso, que la televisión sea un evento. Y si no logramos hacerlo desde el contenido, nos vamos a tener que sumar a lo que está pasando. Y la competencia además va a ser descarnada. Yo creo que esta competencia va a ser descarnada hasta que un canal ya tire la toalla. Porque la torta publicitaria no se puede repartir entre 4 canales grandes. No pasa en ninguna parte del mundo. En Argentina hay 2 canales grandes y muchos chiquititos. Entonces, yo tengo la impresión de que van a resistir 3. Y uno tiene que dejar de resistir porque es imposible que 4 canales grandes estén en un mercado tan pequeño de 18 millones de habitantes. ¿Pensaron de que la década iba a terminar desde hace 10 años si tú te sitúas en primer plano una noche de viernes trabajando a lo que pasa hoy como terminó? No, jamás. Jamás. Yo no. En términos personales, profesionales, yo en lo personal quería dejar primer plano, llevaba muchos años haciéndolo, pero hacer Pasapalabra fue una maravilla. Fue lo mejor que me ha pasado en términos profesionales. El triunfo de la meritocracia, del que sabe. Es un programa entretenido, livianito, y creo que tiene todos los ingredientes de un buen programa de entretención. Probablemente lo que más me ha gustado hacer, entonces ha terminado mejor de lo que yo pensé que iba a terminar. Sergio. Yo recuerdo, habría que buscar un archivo, pero creo que en el 2008-2009 predije el fin de los realities, pero no porque fuera Nostradamus, sino porque veía las tendencias regionales y mundiales y los realities, salvo en países como España, que va por el Gran Hermano 25, no sé, 15, que donde ya claramente el reality pasa a ser como un commodity, una franja. El reality en general fue decayendo, digamos, ¿no? Entonces, más por la estadística, no por una cuestión de... Dije que los reality iban a terminar. Después en el trayecto dije, me equivoqué porque hasta el año pasado hubo reality, digamos, ¿no? Pero a mí me pasa un poco lo que le pasaba a Carlos con Primer Plano. Yo quería terminar con los realities y creo que duraron en mí más de lo que yo hubiera querido. Después también apareció el formato de MasterChef que hoy nos permitió el know-how que agarramos en MasterChef, crear un formato como el discípulo del chef que se crea no solo para Chile sino para todos lados. Entonces también me pasa lo que a Carlos le pasa con Pasapalabra, a mí me pasó con los programas de telerrealidad de cocina, donde uno efectivamente esta democratización de la televisión la logra a partir de encontrar personajes que después uno efectivamente, y lo digo con suma humildad y equilibrio, les da un ápice para que le cambie la vida para mejor. Entonces, cuando uno logra en esto que es pura entretención y que no tiene otra cuestión que entretener, cambiarle mínimamente la vida a algunas personas para mejor, uno realmente siente que el círculo cierra. Eso es lo común. Muchas gracias a los dos por venir y conversar con nosotros. Gracias a ti. A ustedes.